Christo Vladimirov Khavachev y Jean-Claude Guillemot. Posguerra. Una sociedad que busca superar el desastre. Se inicia un nuevo proceso sociopolítico de renovación en todos los terrenos. Hay que trabajar sobre la nueva realidad. Sabemos que será una sociedad capitalista, materialista, consumista. Su ícono será el objeto. Hasta el cuerpo se convertirá en un objeto. Esto perfectamente descrito por Robert Redeker en su libro extraordinario Ego Body. Así, Ego Body, una sola palabra, no Ego Body, para indicar que algo se ha perdido. Y la pérdida es el ego, lo que llamamos ego, la identidad. Y el arte, como siempre, se compromete con el proceso y dentro de su estructura como lenguaje, se apropia de la realidad. ¿Cómo lo hace? El objeto será su instrumento. El objeto directo, sin camuflaje, será el protagonista. Al tomar el objeto, el artista está tomando una fracción de la realidad. Y esa fracción objeto entra al espacio del arte, no como un objeto funcional, sino como un símbolo. Es importante que no olvidemos este aspecto. Claro, el objeto es algo material. Sus características materiales no van a desaparecer, pero esas características tomarán la dirección del símbolo, de lo artístico. Ahí está la clave. Para poder comprender, no nos podemos mover de ahí. Lo artístico, lo diferente, lo no funcional, lo no pragmático. ¿Y entonces qué queda? El objeto como dispositivo para una reflexión y para el análisis. Seguramente, como lo vamos a ver, nos llevaremos más de una sorpresa cuando veamos de qué objetos se valen, cómo los disponen, cómo se integran a ellos y logran trasladarnos a otra dimensión del pensamiento. En ese proceso vamos a encontrar diferentes maneras pero siempre ligadas al mismo objetivo. Y entonces esas maneras se calificarán, serán nominadas de una manera diferente. Por eso hablaremos entonces bajo los distintos aspectos que se van a manejar respecto del objeto y el pensamiento de la época. Hablaremos de arte povera. Será una de las manifestaciones artísticas del momento. El arte povera, del italiano pobre, iniciado por el brasilero Elio Oiticica. Se refiere a lo inestable, lo pasajero, la impermanencia, con materiales pobres, de desecho,
pobres en tecnología, pero muy ricos en antropología. Se hablará también de land art. Es un proceso artístico que opera con la naturaleza y dentro de la naturaleza, en una especie de confrontación con el proceso creativo de la naturaleza. Este es Robert Smithson, espiral en el lago mayor de Utah. Robert Smithson nació en el año 1938 y murió en el año 1973. La espiral fue construida en el año 1970. Él murió en el año 1973 mientras hacía en avioneta una inspección del lugar para una posible intervención. Los espacios naturales convertidos en objeto artístico. Es un artista contemporáneo en actividad en este momento, se llama Goldsworthy. Su intervención siempre ha sido sobre la naturaleza, a partir del material de la naturaleza y, como decíamos, en una especie de desafío creativo con el plan de la naturaleza dentro de lo artístico. También se hablará de neorrealismo. El neorrealismo será ese aspecto del movimiento general de la época al cual se va a vincular en un comienzo Christo Havachev y más adelante su compañera Jean-Claude. El objeto en sentido figurado dentro del proceso que se va a cumplir se desintegrará y entrará en juego o en escena el cuerpo como el gran protagonista. Y luego el llamado arte conceptual que vendrá a reforzar esa nueva presencia. Claro, entiendo que la sola enumeración, como acabo de hacerlo, de las etapas de un proceso puede desconcertar por la falta de precisión de cada uno de esos momentos. Pero mi objetivo es hacer ver que la obra de Christo y Jean-Claude no es un accidente o una casualidad, que ellos como artistas son el resultado de las condiciones de su tiempo, de sus exigencias, de sus expectativas. Ellos se vincularán a este proceso y dentro de ese proceso, ellos y en ese espacio llamado neorrealismo, Cristo en primera instancia va a confrontar una realidad distinta, llamada neorrealismo en el terreno del arte. Un movimiento creado hacia los años 60, fundado y llamado así por Pierre Restany, un importante crítico del arte de la época. Ese realismo o neorealismo propuesto como como nuevo, pretende serlo en sentido concreto, físico, tridimensional, con una renuncia total al llamado ilusionismo
que califica la tradición. Sánchez Cotán, siglo XVII. Cristo, vinculado a ese movimiento, comparte sus ideas, sus inquietudes con los grandes artistas del movimiento. Vamos a ver algunos de ellos. César Baldacchini. César Baldacchini hablará en un comienzo de expansiones. Para reforzar este concepto, va a utilizar un material que se llama poliuretano en estado líquido que al entrar en contacto con el aire se va a solidificar y va a tomar como matriz o como molde el espacio donde se extiende y el accidente que va encontrando en ese espacio. Sus intervenciones en público en los comienzos llegaban a tal punto que, terminada la acción inicial y el material se volvía relativamente sólido, era posible retomarlo, fácilmente quebrarlo, y los asistentes al espectáculo inicial podían llevar una parte de su escultura, naturalmente firmada por el artista. Fue su primera etapa, llamada expansiones. Luego vendrá una etapa llamada de compresiones, o sea, el acto de comprimir. Insiste en descubrir la naturaleza industrial y urbana. Va a utilizar carrocerías de automóviles con todo su entorno industrial. Los va a comprimir mecánicamente. Y en ese proceso de compresión, la máquina va a ser considerada dentro del pensamiento artístico como la conciencia del creador. Armand y sus acumulaciones de objetos de uso común y corrientes, amontonados, apilados dentro de un recipiente, plástico o una caja con un vidrio. La multiplicación hace perder a cada objeto en particular su carácter como tal. Y entran los objetos a un reencuentro donde orden, desorden, casualidad, individualidad, colectividad se dan cita, tal como ocurre en la vida diaria. Objetos preferidos, los instrumentos musicales. Claro, no solamente tiene objetos para ser organizados desde un espacio pequeño, limitado, como lo acabamos de ver, sino también se vale de objetos de tipo industrial propio de la época, el automóvil, como en este caso un enorme monumento donde ha ensamblado esta serie de automóviles. Los instrumentos musicales van a ser en gran parte objeto preferido por Armand. Eso tiene que ver con la inquietud propia de la época, en donde todos los aspectos se van a renovar, todos los lenguajes entran en un proceso de renovación. Por lo tanto, la literatura, el teatro, el cine, se hablará de una literatura
neorrealista, se hablará de un cine neorrealista, de un teatro neorrealista, de una poesía neorrealista. Y se hablará también de una música neorrealista. En la música, la búsqueda de un nuevo vocabulario auditivo, una nueva escala sonora ligada a lo urbano y a la tecnología propia de la época. Armand rinde una especie de homenaje a esa inquietud musical de la época. Es un trabajo que se llama Waterloo de Chopin. En el momento en que él lo utiliza en la inauguración de una muestra que se hace en la Feria Musical del año 1962, él toma el piano y lo destruye él mismo a golpes en la inauguración de esa exposición, delante del público. Las fracciones del resultado de esta acción violenta fueron colocadas de una manera particular en un soporte debidamente preparado. Expone un soporte conceptual basado no solo en el objeto, sino en las referencias al cubismo, al collage y al ensamblaje. Jean Tinguely ensambla fracciones de máquinas o utensilios sin su funcionalidad, realizando una especie de ensamblaje, entre comillas, inútil. La mayoría de sus máquinas se mueven, así sea por un motor o por la acción casual del viento o la mano del espectador. La mayoría son máquinas sonoras. Una verdadera escenografía de máquinas. Algunas de ellas se autodestruyen en el momento en que son mostradas y empiezan a operar dotadas de motores, como en el primer caso, cuando rindió un homenaje a Nueva York, instaló una enorme máquina dotada de una serie de instrumentos ligados con armamento de guerra, con máquinas de fábricas diferentes, con objetos distintos. Cuando los motores se encendían, esta máquina empezaba a producir sonidos ligados con una cantidad de aspectos sonoros propios del ambiente, la naturaleza, la guerra, el escándalo, el movimiento convertido en sonido, y la máquina se autodestruía. Como parte de la máquina había una gran escultura de una forma fálica que también entraba en movimiento, en proceso, dentro de la etapa autodestructiva de la enorme máquina llamada Homenaje a Nueva York. Como para resucitarla hoy día y convertirla de nuevo en símbolo de una sociedad que de nuevo se contorsiona y nos hace pensar en una autodestrucción. Máquinas en su conjunto como un homenaje a una sociedad industrial, a la estrecha relación entre ser humano y máquina, al movimiento,
a lo imaginado, a la fantasía, a la sorpresa, a la automatización. Fenómenos sociales de su tiempo y de nuestro tiempo. Son máquinas sonoras, testimonio de vida. La máquina y el movimiento, metáfora de la vida. Máquinas que reproducen sonidos del ambiente urbano o industrial. Máquinas que aúllan. Máquinas que producen un ruido ensordecedor. Máquinas que se asocian a la música, a la poesía. Unas máquinas que pintan, máquinas que dibujan, máquinas que gesticulan como cuerpos heridos. Todo un homenaje al hombre de posguerra que busca con ansiedad, sin abandonar aquello que le ha permitido sobrevivir. Claro, todo esto no podemos olvidarlo en el terreno del arte, dentro del lenguaje del arte. El arte en manos del artista, instrumento de reflexión y de análisis. Realidad, irrealidad, movimiento, reposo, solidez, fragilidad, ser, morir. Nos queda por ver y conocer la obra de Yves Klein y de Nike de Senfal, artistas muy importantes ligados también al movimiento neorrealista al cual hemos dicho pertenece Christo y Jean-Claude. Después de que conozcamos parcialmente la obra de estos dos artistas, entraremos de lleno a conocer, analizar y ponderar la obra de Christo y Jean-Claude.